nombre, Gregorio Morales Tovar. Vengo de un corregimiento oriente de Neiva, en el departamento del Huila, un corregimiento llamado Vega Larga, de los que más han sido afectados por la violencia. Ha tenido una toma guerrillera, al mismo tiempo ha tenido atentados terroristas, ¿sí? En pleno casco urbano, por decirlo así, a pesar de que el pueblo es muy pequeño, la gente de allá sabe que es un corredor que utilizaba mucho las FARC para el tráfico tanto de personas como de drogas. Siempre, desde que yo me acuerdo pequeño, me acuerdo que se hablaba del tema de las FARC. Se hablaba con mucho respeto en el sentido de que pues era una fuerza violenta y no podían hablar mucho en el pueblo de esos temas. Pero pues hasta donde me acuerdo la situación nunca fue tan caótica y terrorífica como a partir del 2001. ¿A qué se debe esto? Luego de todo el tema de Pastrana y la zona de extensión, San Vicente del Caguán, que limita con el corregimiento de Vega Larga, San Vicente del Caguán, Guayabal, El Pato, luego de que se termina la zona de extensión por diferencias entre las FARC y el gobierno de Pastrana, pues Pastrana decide sacar toda la guerrilla de allá, que se había ido fortaleciendo todo ese tiempo, había estado incrementando pues su fuerza en hombres, en armas y en dinero, en narcotráfico, por decirlo de esa forma. Ellos con el fin de conservar su, su cordón de transporte, pues así, la zona por donde podían movilizarse, pues se establecieron en el corregimiento de Vega Larga, en esa zona montañosa. Deciden tomarse el pueblo, sí, eso fue en julio del 2001, deciden tomarse el pueblo con cilindros bombas. Mucha gente desde ahí en adelante y desde antes de eso, que empezaban a haber muertes cada 8 días en la plaza de mercado, en las fincas, empezaron a asesinar personas. Eh, Después de eso la gente empezó a desplazarse de esos territorios. En mi caso, pues nosotros somos 4 hermanos varones. Desde hacía ya unos años anteriores, pues hemos tenido visitas de las FARC a la vivienda, como pasan muchas viviendas, pues no exigiendo, pero sí motivando a los jóvenes a pertenecer pues a sus fuerzas. Y hay que decirlo, y no puedo mentir, nunca se llevaron, o que yo sepa, nunca se llevaron a una persona por las malas. Siempre fueron motivados por ideologías, por y motivados por ideología y desmotivados por la falta de empleo, la falta de educación, la falta de oportunidades. Es una zona netamente campesina, la despensa agrícola del Huila, de Neiva, pero aún así los campesinos no reciben la remuneración adecuada por sus productos. Eso también causa motivación y los jóvenes, pues, al no tener oportunidades, deciden tomar la única que les ofrece, que es tomar ese camino. En mi caso, pues yo siempre había pensado en estudiar o no había querido pertenecer a ese tipo de fuerzas ni dejarme lavar el cerebro de esa manera, pero muchos jóvenes sí lo hicieron y se fueron allá, muchos murieron, de otros no volvimos a saber nada. En un momento me dijeron que a mí y mis hermanos, que éramos 4, que al menos 2 de nosotros teníamos que pertenecer a esas fuerzas. Ninguno de mis hermanos quiso pertenecer. Lo único que nos dijeron era que en ese tiempo, pues por lo del tema de Uribe, había una fuerza militar que eran los soldados campesinos, donde reclutaban pues jóvenes de las zonas rurales para colocarlos en una masacre de carne de cañón contra la guerrilla. Entonces nos dijeron que si no queríamos pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pues no había ningún inconveniente, pero que no podían ellos enterarse en que nosotros nos fuéramos a pagar servicio, porque en ese momento pues toda la familia iba a ser desterrada del pueblo y pues la verdad no, mi familia no tenía para dónde más agarrar ni recursos económicos para establecerse en una ciudad como muchas personas tuvieron que hacerlo y pues como ya vieron ustedes todo el tema de desplazamiento forzado. Efectivamente pues terminé el bachillerato, me fui para Bogotá. Nunca en ese tiempo hablé con nadie de esos temas debido a que era algo delicado, mi familia estaba allá y ponerme a abrir la boca significaba ponerlos en riesgo a ellos. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque si me quedaba en el pueblo, corría el riesgo de que el ejército sí reclutaba gente a las malas, sí lo reclutaba contra su voluntad
Los subían a camiones y ya al siguiente día, la siguiente semana ya aparecían en el pueblo nuevamente, pero con su fusil y con su uniforme. En ese momento ponían en total riesgo a las familias de estas personas. Y pusieron en riesgo, muchas familias tuvieron que desplazarse de esa manera porque al tener un hijo en el ejército era una causal de desplazamiento forzado por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo puedo decir que el ejército sí reclutó de manera ilegal y de manera forzada a las personas. Por ese motivo me desplacé hasta Bogotá con un hermano. Me dediqué a trabajar, ganando el mínimo en el trabajo, en lo que me saliera, como dice el cuento. No, pues por motivos de trabajo no pude terminar, no pude seguir estudiando, no pude contar estos temas nunca a ninguna persona debido a que, pues, como les digo, corría riesgo mi familia. Efectivamente en el pueblo siguieron pasando cosas, personas asesinadas, personas desaparecidas, familiares también, algunos familiares asesinados, pero pues como les digo, nadie podía irse del pueblo porque no tenían para dónde. Eh, Creo que en el 2009, 2008 o 2010 hubieron una serie de sucesos también, carros bombas y destruyeron el colegio, destruyeron el puesto de policía, el hospital. Luego de eso recuerdo que fue el ministro de Defensa, el anterior candidato a la presidencia, Juan Carlos Pinzón, y declaró de que todas las personas de allá deberían ser ingresadas al registro único de víctimas. Por eso lo hecho de vivir allá, ya eran víctimas del conflicto armado porque el municipio, el corregimiento ha sufrido demasiado la guerra que se merecían estar incluidos dentro de ese beneficio que ofrecía el gobierno y pues en ese caso apenas estaban los acuerdos de paz, estaban apenas negociándose, no se sabía todo lo que iba a pasar. Luego de eso pues mi familia quedó ingresada en ese registro. Desafortunadamente yo no pude entrar ahí porque cuando presenté pues mi declaración en la defensoría del pueblo, la personería, me dijeron que yo ya estaba fuera de términos porque debía, según la ley, declarar 2 años después de mi desplazamiento. Como les digo, muchas personas como yo nunca hablaron de eso porque corrían riesgos familiares en vista de que no habían garantías para ellos. Efectivamente quedé fuera del registro de víctimas. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Bueno, pues hace muchos años recuerdo que la principal fuente económica del pueblo en el que yo viví era el café. Tuvo un impulso muy fuerte antes de los 90. Luego de eso muchas personas se desplazaron. La, la producción tanto agrícola como cafetera disminuyó demasiado. Entraron personas nuevas a comprar las fincas que habían abandonado o que vendieron a muy bajos precios. Esas personas con muy poca experiencia en temas de producción, agricultura, lo cual pues disminuyó mucho la fortaleza que tenía ese pueblo en temas productivos. Eso fue antes. Durante la guerra, pues, por decirlo de esa manera, era muy complicado trabajar. El pueblo, después de las 6 de la tarde, nadie podía estar en las calles, nadie podía beber, nadie podía salir a las calles, nadie podía movilizarse en automóviles, ni motocicletas, ni bicicletas, en nada, ni en mula, porque podrían ser víctimas de algún tipo de atentado. Por lo tanto, la gente pues no salía de sus viviendas a esa hora. No se podía hablar de ningún tema, no se podía supuestamente recibir al ejército cuando el ejército llegaba de manera voluntaria a las fincas a preguntar y a decir cosas. Era muy complicado no recibir a ninguna de esas personas porque si llegaba la guerrilla, pues ellos llegaban y entraban arbitrariamente a las viviendas a preguntar. A los 8 días entraba el ejército, pero cuando la guerrilla se enteraba que el ejército había estado ahí, pues había un problema para la familia, igual que cuando el ejército se enteraba que la guerrilla había estado en esas viviendas, también habían problemas, entonces era muy caótico, muy incómodo todo ese tema y a nadie se le podía negar tampoco la entrada a las fincas, que ellos llegaban arbitrariamente y pues armados, un campesino, ¿qué puede hacer cuando llegan de esa manera? Eso durante la guerra, pues la gente vivía alerta en todo lado porque pues carros bombas, como les decía, atentados a plena luz del día, en plena plaza de mercado, contra personas, contra gente bueno, que quién sabe qué deudas o quién sabe qué negocios chuecos tenían, pero pues era una zozobra todo el tiempo pues, por esas personas que lamentablemente perdían la vida de esa manera. Y después, hablamos del después de la firma del acuerdo de paz. Podemos decir que el corregimiento no es próspero 100%, pero sí podemos decir que la calma ha vuelto nuevamente. La gente está retornando a sus fincas,